Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana, pero queremos pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios, para lo cual vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Amante Padre que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, queremos estudiar su palabra. Queremos contar con su aprobación, que su Santo Espíritu nos dirija siempre a toda verdad. Padre bendito, queremos darle derecho legal a usted, a sus ángeles y a su Espíritu Santo, para que nos acompañen hoy y que lo que vamos a estudiar hoy sea de gran bendición en nuestra vida espiritual. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a estudiar sobre un tema que a mí particularmente me preocupa mucho. Tengo muchas amistades, muchos conocidos, personas que aprecio, con las cuales he compartido a lo largo de mi vida, que pertenecen a diferentes denominaciones cristianas. Tengo amigos que son testigos de Jehová, tengo amigos que son pentecostales, tengo amigos que son bautistas, tengo amigos que son evangélicos y conservo también amistad con personas que practican el judaísmo mesiánico. Por ejemplo, aprecio y quiero mucho a una persona que hoy en día es mi abogado en la empresa, es mi abogado de confianza. Es una persona que cuando lo conocí era ateo. Tuvimos la oportunidad de estudiar la Biblia y él aceptó a Jesucristo como el Señor de su vida. Aceptó la observancia de los 10 mandamientos. Hoy en día él respeta el día sábado como el día verdadero de adoración y lo aprecio pero muchísimo a él, a su esposa, a sus hijos y hijas, a su mamá, a sus hermanos. Guardo un gran cariño por su familia. Hoy en día mis amigos, mi amigo abogado practica el judaísmo mesiánico. Y lo practica con una pasión y de una forma genuina. Y los aprecio mucho en el Señor. Hay varias doctrinas que está practicando o se están practicando en el cristianismo moderno hoy. Y como común denominador, todos creen parecido, creen lo mismo con respecto a ciertas doctrinas. Pero hoy me quiero concentrar en una en particular que me llama mucho la atención. Esta doctrina se predica libremente entre las iglesias protestantes, sin importar el credo, bautistas, pentecostales, evangélicos, mesiánicos, predican esta doctrina. Y a mí me preocupa mucho porque a mí me gusta investigar. Y la he investigado la doctrina y les voy a ser bien honestos, no le encuentro sustento bíblico a esta doctrina. No encuentro en la palabra de Dios cómo pueden sostener o cómo se puede sostener esta doctrina tal y como se está predicando hoy. A mí me gusta investigar, me gusta recabar, me gusta estudiar, me gusta mucho leer y les he comentado que comienzo a estudiar un tema y me apasiona, entonces ese tema me lleva a otro y a otro y a otro y voy llenando mi mesa de libros. Cuando me doy cuenta, a veces hay hasta 50 libros en la mesa y he estudiado esta doctrina y no le encuentro asidero bíblico, no le encuentro que se pueda decir así dice Jehová con respecto a esta doctrina. Y voy a tratar con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo a tocar esta doctrina hoy y a tocar lo que la Biblia enseña sobre esto. Quiero estudiar con ustedes la semana 70 del libro de Daniel. Las 70 semanas, pero específicamente la semana 70.
para ver si podemos entender un poquito y dilucidar cuál es el problema, y ojalá que este tema o este estudio que vamos a hacer hoy pueda ayudar a otras personas a, a, a estudiar y entender un poquito mejor la palabra de Dios. Lo primero que voy a hacer en esta mañana es compartir mi pantalla con ustedes para que ustedes vean lo que el mundo cree con respecto a la semana 70. ¿Ok? Aquí tenemos un recuento de qué es lo que creen las personas con la semana 70. Ahorita vamos a explicar de dónde provienen las 70 semanas, porque esto, para poder entender la última de las 70 semanas, tenemos que estudiarlo en el contexto correcto. Yo voy a hacer un pequeño repaso de lo que el mundo cristiano protestante creen hoy con respecto a las 70 semanas. Bien, aquí en este diagrama aparece que la semana 70 la dividen en 4 bloques. El primer bloque son de 70 semanas, perdón, de 7 semanas, que son 49 años, ¿ok? Que se dio, desde que se dio la orden para reconstruir Jerusalén, después de la segunda orden de Artajerjes, ¿ok? Quiero decirles que hay 3 fechas históricas registradas en el libro de Esdras, donde se manda a reconstruir el muro y la ciudad. Entonces aquí la profecía de las 70 semanas comienza con la orden de Artajerjes para la reconstrucción de la ciudad, lo cual es correcto, ¿verdad? Solo que tenemos que ubicar en cuál de los 3 decretos del libro de Esdras es donde comienza la profecía, porque hay 3 fechas específicas. El primer decreto de Esdras se da en el año 538, el segundo en el 519 y el tercero en el 457 antes de Cristo. Entonces, ahorita vamos a leer la Biblia. Yo quiero concentrarme en la última semana, pero tengo que ir a cómo entiende el pueblo cristiano las 70 semanas. Después, hay un periodo, que es un segundo bloque, de 62 semanas, o sea, 434 años, para el advenimiento del Mesías príncipe. Esto estoy revisando con ustedes y pues está bien, es correcto. Aquí lo ponen hasta la muerte del Mesías. No, es hasta el ungimiento del Mesías. Aquí viene el primer problema que ya lo vamos a estudiar en concreto. O sea, estas 69 semanas, 7 más 62, que son 69, y si lo sumamos en años, estamos hablando de que 7 semanas de años son 49 años y 62 semanas por 7 son 434, o sea, 434 más 49 son 483 años desde la salida para restaurar Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías príncipe. Son 69 semanas o 483 años. Aquí hay una pequeña distorsión porque ellos llevan esto hasta la muerte del Mesías, pero es hasta el ungimiento del Mesías. Pero ahora viene el problema. El problema es que el pueblo cristiano introduce un intervalo de tiempo y corta la última semana de las 62. Y no sé si, perdón, ¿puedo mencionar una cosa? O, o queda muy atrás mano, si no sigan. Bueno, si tu comentario aporta lo que estoy explicando, lo puedes Ujú. hacer. Solo así, comentar Si el lo vas a contexto sacar del histórico. estudio, lo puedes hacer más tarde. Ah, ok.
No, solo comentar, ese intervalo es lo que ellos denominan el periodo de la iglesia, porque ellos creen que la iglesia e Israel están separados, son dos cosas diferentes según ellos lo interpretan. Nada más Muy bien, eso era muchas lo que gracias. No, quería no, comentar. perfecto, perfecto. Este intervalo de tiempo hacen un corte de las 70 semanas y este corte lleva 2000 años. Ujú. Este corte ya lleva 2000 años. Y ahora viene la parte interesante. Ellos llaman eso la era de la gracia. Y ahora, después del intervalo, que no sabemos cuándo va a terminar este intervalo, viene ahora la última semana. Los últimos 7 años o los de la historia de este planeta. Y vemos aquí cómo nos lleva este intervalo hasta la última semana. Entonces, el mundo cristiano cree que en los últimos 7 años va a venir la guerra en el mundo, un pacto de paz, y que a la mitad de la semana se rompe el pacto, donde surge el anticristo y comienza la gran tribulación que termina con la segunda venida de Cristo. Quiero decirles que para los cristianos la última semana comienza con el rapto secreto. Ajá. Cuando se da el rapto secreto, ¿verdad? Comienza la guerra y se da un pacto de paz. Y aquí se mezcla todo. El judaísmo mesiánico y el cristianismo mezclan ahora todo lo que tiene que ver con Israel, tiene que ver con el establecimiento del templo, y que Israel va a volver a tener la preponderancia y el liderazgo mundial que no tiene hoy y que de acuerdo con la Biblia tampoco va a recuperar, porque el que va a recuperar eso es el Israel de Dios, pero eso lo vamos a ver en un momento. Y lo más interesante de la última semana es el surgimiento futuro del anticristo para pasar por 3 años y medio de tribulación. Las personas que no fueron raptadas al principio de los últimos 7 años en la historia de este planeta antes de la segunda venida de Cristo van a tener que pasar por la gran tribulación. Y esto es como una segunda oportunidad para poder irse con Jesús en la segunda venida y que comience el milenio. Esto es lo que el mundo cristiano cree a grosso modo. Voy a irme a este otro gráfico de la última semana. Es parecido a lo que tenemos aquí, solo que aquí podemos ver que ellos hacen ahí una serie perdón, de fechas y ponen algunos versículos. El retorno total del pueblo judío, día memorial a la mitad de la semana, muerte y epidemias en el cuarto año, y hacen toda una interpretación de lo que van a ser los últimos 7 años en la historia del mundo antes de la segunda venida. Y aquí hacen una mezcla donde dicen que el cuerno pequeño derriba 3 reyes y que creció mucho al sur y que ahora a los 2300 tardes el santuario será purificado a la mitad de la semana. Y bueno, y hacen vamos a ver cómo lo pongo, Mezclan. una interpretación Ah, que no tiene sustento bíblico. Esto que estamos viendo aquí es lo que el mundo cristiano cree, pero lo más grave es que la semana 70, la última de las 7 semanas, de las 70 semanas, lo tiran al futuro y tiran en esa semana el surgimiento del anticristo, ¿verdad? Y al finalizar la última semana, el regreso del Señor Jesús por segunda vez. ¿Ok? ¿Ok? Esto es lo que cree el mundo religioso. No voy a concentrarme en estudiar todos estos versículos, ya yo los estudié y están completamente fuera de contexto. Por ejemplo, voy a mencionarles solamente uno,
y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado por Dios lugar para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es la mujer de Apocalipsis 12. La mujer de Apocalipsis 12 es el pueblo de Dios a través de la historia. Es una mujer que está encinta, lo cual representa la angustia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento por el advenimiento del Mesías príncipe, y cuando la mujer da a luz, que es la iglesia del Nuevo Testamento, que es fundada por el Señor Jesucristo. Cuando esta iglesia es fundada por Cristo, Satanás la persigue a muerte, y proféticamente la iglesia tiene que huir al desierto, donde permanece escondida por 1260 años, que va del año 538, cuando el obispo de Roma se constituye en la cabeza de todas las religiones cristianas y manda a perseguir a todos aquellos que no estuvieron de acuerdo con sus dogmas y con sus doctrinas. Y la iglesia estuvo escondida en el desierto, los cuáqueros, los albigenses, los valdenses, por más de 1260 años. ¿Verdad? Tiene un cumplimiento en el año 1798, el final de este tiempo. ¿Ok? Aquí dice la toma del poder, Apocalipsis 13:5. Aquí está hablando de la toma de poder del anticristo. Pero si no sabemos que el anticristo ya está en la tierra y hay una fecha de cuando comienza su primera etapa de supremacía, y hay características que nos dice con nombre y apellido quién es el anticristo, yo no puedo estar esperando el anticristo en el futuro, porque ya está en la tierra. Entonces, aquí hay una serie de distorsiones proféticas que no pueden sostenerse. Es como un castillo de naipes, se viene, se cae, no tiene asidero bíblico, porque no se está interpretando correctamente lo que el Señor Jesús quiso decir con respecto a las 70 semanas del libro de Daniel. Vamos ahora a la Biblia. Vamos al libro de Jeremías. Vamos a entender esto desde un contexto bíblico. Perdón, porque ya me estoy quedando sin voz, qué pena. Déjenme tomar agüita. Hay un profeta en la Biblia, que es el profeta Jeremías, el cual era contemporáneo de Daniel. Jeremías, en el capítulo 29, que dicho sea de paso, quiero decirles que el profeta Jeremías pasó momentos muy difíciles, porque Dios le dio, Dios a veces hace cosas que no tenemos que entenderlas, solo aceptarlas. Dios le da una orden a Jeremías, que está registrada en el capítulo 20. Vamos a hacer un comercial. Ya que vamos a estudiar, hagamos el comercial. A mí me encanta ir metiendo elementos para entender. Jeremías capítulo 20. Miren lo que dice el Señor. Jeremías capítulo 20. ¿Lo tienen todos? Amén. Versículo. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Voy a pedirle a José que nos lea el versículo. Perdón. Déjenme. Perdón. Ok. Perdón. Ahorita vamos a volver a Jeremías. Está hablando de una de las órdenes raras que Dios da. Perdón, está en Isaías 20. Me equivoqué de profeta. Vamos a Isaías 20. Qué pena. Isaías 20. Miren la orden que Dios le da a su profeta. Isaías capítulo 20. Vean lo que dice el versículo 2. Voy a pedirle a José Rafael que nos lea
Isaías 22. Dice, en aquel tiempo habló Jehová por Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el saco de tus lomos y descalza los zapatos de tus pies. E hízolo así, andando desnudo y descalzo. ¿Saben? Dios le pidió a su profeta, perdón la expresión que voy a utilizar, que anduviera culo pelado. Así, le dijo a su profeta, vaya y se me quita los pantalones y me anda a nalgas al viento. ¿Por qué Dios le pide esto a su profeta? Sigamos leyendo, versículo 3, José. Ok. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, señal y pronóstico sobre Egipto y Etiopía. 4. Sigo. Sí, por favor. Ok. Y así llevará el rey de Asiria la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía, de mozos y de viejos, desnuda y descalza, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Ok? Oiga, ahí se descubiertas las nalgas. Y sí, a culo pelado, hablemoslo sin tapujo. Versículo 5. Dice, y se turbarán y avergonzarán a Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. ¿Ok? Sigo. Y dirán aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria y cómo escapamos nosotros. O sea, Dios le pidió a su profeta que anduviera a nalgas peladas y imagínense lo que la gente decía, pero ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Verdad? Eh, 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 andando desnudo y a nalga pelada, qué vergüenza, el pobre profeta, y diciendo, pero ¿cómo es? Lo más importante para mí es la obediencia del profeta. El profeta obedeció la orden y anduvo a nalgas descubiertas. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios le mandó después era de decirle, así como me ven a nalga descubierta, así se los van a llevar cautivos por desobedientes. Si ustedes siguen desobedeciendo a Dios, así se van a ir cautivos, a nalga descubierta y descalzos. Y para que el pueblo reaccionara, porque era un mensaje muy fuerte. Muy bien, volvamos a Jeremías. Eso era un comercial. Jeremías el capítulo 29. Jeremías el capítulo 29. Y vamos al versículo 10. Jeremías 29, 10. Había una profecía también acerca de la cautividad de los hijos de Judá en Babilonia. Había una carta que Dios le mandó a los cautivos a través de su profeta Jeremías, una carta de esperanza, una carta que les daba ánimo en medio de la esclavitud. Y esta parte se encuentra en Jeremías 29:10. Voy a pedirle a Nereida que nos lo lea en esta mañana. Jeremías 29:10. Está en mute. Creo que está con el micrófono apagado. Lo pueden encender para que no se les olvide. Jeremías 29:10. Gracias, ahora sí. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Sigo. Había una profecía que Dios había mandado a los cautivos en Babilonia a través de su profeta Jeremías. ¿Cuántos años iban a estar cautivos? 70. 70 años. Ahora, Daniel era un estudioso de la palabra de Dios. Daniel era un estudioso. Y resulta que Daniel, ahora sí, vamos al libro de Daniel y vamos a meternos a esta profecía para que vean qué interesante. Vamos al libro de Daniel en el capítulo número 9. Daniel capítulo número 9 y los versículos
del 1 al 3. Voy a pedirle a Senia que nos lea Daniel 9, del 1 al 3. Daniel 9 del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de conducir la asolación de Jerusalén en 70 años. O sea, Daniel, perdón, hasta ahí. Bueno, sí, vamos al 3, no importa. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y cenicia. Paremos ahí. Daniel era un estudioso de la palabra. Y Daniel ya tenía 68 años de estar en cautividad. Daniel decía, pero ¿cuándo se irá a cumplir? Entonces Daniel estaba repasando la profecía de que eran 70 años los que estaban determinados para que se diera la libertad del pueblo. O sea, y era una profecía de que el pueblo iba a estar cautivo 70 años en Babilonia. Y Daniel llevaba la cuenta de la profecía, igual que llevamos nosotros hoy nuestras profecías. Daniel llevaba cuenta de esta profecía. Y aquí Daniel está tratando de entender cuándo se va a cumplir eso. Para poder ahora entender lo que viene, tenemos que devolvernos unos cuantos versículos hacia atrás. Daniel recibe una visión en el capítulo 8, donde vuelve por segunda vez Dios a darle lo que va a acontecer al final del tiempo. En esta visión, Dios vuelve a mostrarle a Daniel la obra desastrosa del cuerno pequeño. Ya ustedes saben lo que es el cuerno pequeño. Si alguna persona nos está escuchando o va a escuchar este mensaje y no saben lo que es el cuerno pequeño, les invito a estudiar un seminario en nuestra página de Facebook de Biblos TV, que se llama, es un seminario profético donde viene varios temas dedicados solamente a descubrir bíblicamente quién es el cuerno pequeño, que es el anticristo. Ahora, sobre el cuerno pequeño, miren lo que Dios le dice a Daniel. Daniel capítulo 8, versículo número 9. Daniel 8, 9, Estelita. Dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora Daniel vuelve a recibir de parte de Dios la visión del anticristo, del cuerno pequeño. Pero ahora este cuerno pequeño o anticristo, Dios lo concentra en una obra específica. Miren lo que hace el cuerno pequeño, versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Quiénes son el ejército del cielo? Los santos ángeles. El cuerno pequeño se engrandeció hasta los ángeles del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo Jesús. Y por él, y ahora vean qué interesante en dónde se concentra ahora la profecía. Y por él, por el cuerno pequeño, dice, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora empieza Dios a través de esta visión con Daniel a enfocar la obra nefasta del cuerno pequeño contra los que habitan en el cielo y contra el santuario que está en el cielo. Ahora dice aquí el versículo 11, perdón,
el versículo al final del 11, y por él, dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12, y a causa de la prevaricación. La palabra prevaricación bíblicamente tiene que ver con entrar al santuario sin estar autorizado. Eso significa prevaricación proféticamente hablando. Lo vamos a estudiar después si ustedes quieren. Dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí Dios le muestra a Daniel que el cuerno pequeño, ahora en una etapa de su nefasta obra, se enfoca hacia el santuario, se enfoca hacia quitar el continuo del santuario celestial, a echar por tierra las verdades bíblicas del santuario. Y entonces, dice el versículo 13, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo va a durar esta visión en contra del santuario, que lo están pisoteando y quitando la obra que el santuario está haciendo? ¿Hasta cuándo? Miren la respuesta, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ahora, pregunta, ¿entendió Daniel esto? Yo creo que No. ni muchos cristianos de hoy lo entienden. Daniel no lo entendió. Noten que aquí está concentrándose sobre las 2300 tardes y mañanas, y el santuario. Ahora miren la contestación de Daniel, versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, o sea, Daniel no entendió esta visión. Él estaba muy preocupado porque no la entendía. He aquí, se puso delante de mí, dice, uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vean qué interesante. Aparece uno, ¿verdad? Dice aquí, con apariencia de hombre. Aparece uno con apariencia de hombre y le da una orden al ángel Gabriel. ¿Cuál es la orden que le da el ángel Gabriel? Enseñe, que le explique a Daniel la visión. Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, esta visión no era para el tiempo de Daniel. ¿Hasta cuándo el cuerno pequeño va a quitar el continuo, va a pisotear el santuario, va a echar por tierra la verdad, va a echar por tierra en la obra de Cristo en el cielo? ¿Hasta cuándo va a pisotear el santuario? La respuesta fue hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Daniel quedó detrás del palo, no entendió. Entonces un hombre, uno con apariencia de hombre, da un grito y le dice al ángel Gabriel, Gabriel, enséñale la visión a Daniel. Y se acerca a Gabriel y le dice, Daniel, no es para tu tiempo, esto es para el tiempo del fin. ¿Ok? Mientras, versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra
sobre mi rostro y él me tocó, me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Si ustedes siguen leyendo, se darán cuenta que no le explicó la visión, no se la explicó. En la Biblia no existen, en los originales, no existe la división de capítulos y versículos. ¿Ok? Eso fue puesto para que nosotros pudiéramos poder buscar y poder tener referencia para estudiarla. Pero aquí, si ustedes siguen leyendo, lo que no vamos a hacer, se darán cuenta de que no se le explica acerca de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Ahora, vean el versículo 26, dice así, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, el ángel no se la explicó todavía. Daniel todavía no entendía la visión del santuario y de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, en el capítulo 9, de aquí, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro al Dios a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y empieza Daniel a orar. Aquí Daniel no tuvo la explicación de las 2300 tardes y mañanas, y ahora Daniel, estudiando acerca de Jeremías, está preocupado porque él quiere saber cuándo se va a cumplir el decreto para la reconstrucción de nuevo, y que los cautivos, los deportados, puedan regresar a Jerusalén. Y en medio de esta oración que Daniel hace, ustedes la pueden leer después, una oración muy linda, donde Daniel dice, hemos pecado, ¿verdad? En señal de humildad y arrepentimiento a Dios, y empieza Daniel a orar y a interceder por el pueblo y a pedirle al Señor que restituya, que restaure la nación. Daniel está orando, ¿verdad? Cuando ahora sí, miren lo que sucede en el versículo 20. Daniel capítulo 9, versículo 20. Hermana Cinia Sáenz, Daniel 9:20. Daniel 9:20. Antes de que comience, ¿a quién se le dio orden en el capítulo 8 que le explicara la visión de los 2300 tardes y mañanas y que el santuario sería purificado? A Gabriel. A Gabriel. Gabriel. Ese fue el que recibió la orden de parte de Dios, de Jesús, ¿verdad? ¿A quién se le dio la orden? A Gabriel. Daniel está orando. Ahora sí, versículo 20 de Daniel 9. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Paremos ahí. Ahora sí, Daniel está orando. Y ahora, ¿quién se le aparece? Gabriel. El ángel Gabriel. Y ahora vean lo que dice el versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. Paremos ahí. ¿Qué es lo que le va a enseñar Gabriel a Daniel ahora? La profecía de las La 2300 profecía mañanas. de las 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Eso es lo que Gabriel vino a explicarle a Daniel. Entonces ahora miren cómo empieza la explicación. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Pare ahí, paremos ahí. Ahora vea qué interesante, dice 70 semanas. José Están está determinadas ahorita, sobre tu perdón, pueblo. José Rafael tiene ahorita una versión de la Biblia. José, de pura casualidad, en esa versión puedes buscar la versión Torres Amat. Torres Amat, por supuesto, yo Ok. creo que sí está aquí. Mientras José busca la versión Torres Amat, que creo que sí le aparece ahí, sí, ahí tiene que estar. Vamos a pedirle a José que nos busque la versión Torres Amat. No, creo que no aparece aquí. No aparece Déjeme ahí. ver. La palabra, hay varias reinas valeras, Spanish, no sé qué, traducción lenguaje actual, esa es malísima, ¿no? La de Jerusalén, tal vez la de La Jerusalén. Biblia de Jerusalén, sí, sí, creo que sí está. Bueno, Está. ponga la de ¿Qué se Jerusalén. habla hoy? Biblia Jubileo, las Américas. Bueno, yo tengo aquí voy a sacarlo. Tengo la nueva traducción viviente, No, si tiene que ser la interesa. Torres. La de Jerusalén, tal vez. Ok, no importa. Y no, este sitio no va para tanto. Voy a mostrarles cómo dice la versión Torres Amat en, en esta, en esta, en esta traducción. Ok, voy a compartir mi pantalla y ahora vamos a la versión Torres Amat. Versículo 24 de Daniel, capítulo 9. No sé si lo ven bien. Miren cómo lo pone la versión Sí. Torres Amat. Se han fijado 70 semanas de años para tu pueblo. Vean qué interesante. En profecía, un día es un año. Por lo tanto, los 2300 tardes y mañanas está hablando de una profecía que tiene un periodo de 2300 años, de los cuales 70 semanas de años son para tu pueblo, o sea, para el pueblo judío, para tu santa ciudad, al fin de las cuales se acabará la prevaricación, tendrá fin el pecado y la iniquidad quedará borrada. Vendrá la justicia o santidad perdurable y se cumplirá la visión y la profecía y será ungido el santo de los santos. 70 semanas de años. Bien, si ponemos una calculadora, y ponemos 490 años. muy bien. Entonces aquí viene la primera parte interesante. De los 2300 años, voy a poner ahora una presentación para apoyarnos con este material. Permítame un segundito nada más. Listo, listo. Ok. 70 semanas. ¿Cuánto tiempo recibió como último plazo el pueblo judío en dicha profecía? En esta profecía de 2300 años hay 70 semanas determinadas o cortadas para tu pueblo. Esto tenemos que entenderlo. Esto es vital para poder entender la última semana de las 70. De los 2300 años que dura la profecía que Gabriel, el ángel Gabriel, le está explicando al profeta Daniel, Gabriel le está explicando en el versículo 24 que de esas 2300 años hay 70 semanas de años, o sea, 490 años que son cortados o exclusivos para el pueblo judío. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Esos fueron los 490 años que estuvieron cautivos en Babilonia.
No, en Babilonia No. tuvieron 70 años. Solo que la profecía tiene un inicio y tiene un final. Vamos paso a paso. Ahorita estamos viendo la parte macro de la profecía. Ahorita nos vamos a ver a la parte de fechas. Lo que tenemos que tener claro es que de los 2300 años, que es la profecía que Gabriel le está tratando de explicar a Daniel, hay 490 años que son cortados, son separados, ¿ok? Son determinados para la nación judía. O sea, de los 2300 años, hay 490 años que son exclusivos para los judíos. Okay. Ahora, vamos a la parte interesante. Vamos al versículo 25. Vamos a pedirle a la hermana Cinia, ya que estaba leyendo, la hermana Cinia, que nos y continúe leyendo el versículo 25. Bien. Perdón. Vean qué interesante. Antes de continuar, en estas 70 semanas tenían que suceder algunas cosas. Dice el versículo 24, 70 semanas, o sea, 490 años están determinadas sobre tu pueblo. Daniel era judío, o sea, están determinadas sobre el pueblo judío, sobre tu santa ciudad, o sea, sobre Jerusalén. Para acabar la prevaricación. Para terminar la prevaricación. En estas semanas se iba a terminar la prevaricación. Y prevaricación era entrar al santuario sin ser autorizado. Vamos, un segundito. Permítame continuar un segundito. Para poner fin al pecado. Esto es muy importante. En estas semanas se iba a poner fin al pecado. Se iba a hacer expiación. Iba a expiar la iniquidad. Iba a haber expiación por los pecados. Se iba a poner fin al pecado para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y en estas 70 semanas se iba a ungir al santo de los santos. En estas 70 semanas se iba a ungir a Cristo Jesús. ¿Ok? Todo esto iba a pasar en estas semanas que eran cortadas de los 2300 años, en estos 490 años exclusivos para el pueblo judío. Iba a suceder esto. Ahora, aquí lo importante, vamos a pedirle a Cinia que nos lea el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62. La plaza volverá a ser edificada 62. y el muro en tiempos angustiosos. Cinia, perdón, no son 72, son 62. ¿Puede leerlo otra vez? Es que aquí dice así. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Qué interesante. Aquí pone dos eventos. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hay dos eventos: la restauración de la ciudad y el advenimiento del Mesías príncipe. Dice que habría 7 y 62, o sea, habrían 69 semanas desde la orden hasta el Mesías. En la Biblia cortan eso en dos, porque dice, sabe pues y entiende que desde la orden, de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, voy a ponerlo como lo podemos entender mejor, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén habrán 7 semanas y hasta el Mesías príncipe 62 semanas. Así es como se debe entender, porque la Biblia pone primero los dos eventos y después pone los años.
O sea, desde la salida para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe iban a pasar 69 semanas, porque 62, 7 son 69. Entonces aquí entramos a una parte importante. Aquí la parte importante es cuándo inicia esos 490 años. Es una unidad de tiempo. Estos 490 años son una unidad continua de tiempo. No lo podemos cortar. ¿Por qué? Porque está dentro de una profecía que continúa. La profecía no son estas 70 semanas. La profecía son 2300 años, de los cuales hay 490 años que son continuos para el pueblo judío. ¿Va quedando claro esto? Ajá. Otro detalle, perdón, no sé, otro detalle es que este tiempo de 490 años, o por lo que leí, ¿verdad? Incluye la muerte del Mesías. ¿Cómo esta gente? O bueno, creo que me adelanté un poco. Sí, vamos despacio. Vamos despacio. Entonces, estamos en la semana 69. Dice aquí, desde la orden de la salida para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, van a pasar 7 semanas y 62. ¿Cuánto es 7 más 62? Son 69 semanas. ¿Pero por qué lo hacen cortado? Porque así está. Por eso les dije yo, si lo queremos entender, deberíamos leerlo así, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén pasarán 7 semanas y pasarán después 62 semanas hasta el Mesías príncipe. ¿Ok? Ahora viene el versículo 26. 26. Y después de las 62 semanas, o sea, aquí tenemos que entender que cuando está hablando después de las 62 semanas, Ajá. nos está llevando a la semana 69. Semana 69. Ya pasaron 7. Ya hay 7 que fue lo que duró el pueblo desde la Ajá. orden para restaurar hasta la restauración de Jerusalén. Pero aquí lo más interesante es que para poder tener una fecha exacta y que todo esto tenga sentido, tenemos que encontrar cuál es el año correcto en el cual se dio la orden y de ahí arranca la profecía. El problema es que históricamente en el libro de Esdras hay 3 órdenes con 3 fechas distintas. ¿Ok? Esto es lo más interesante, que hay que ver en cuál de esas 3 fechas se cumple la profecía. Bien, sigamos. Dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí en el versículo 26 se nos dice lo que va a pasar, pero ahora en el versículo 27 explica cuándo va a pasar eso. Dice el 27, y por otra semana, que es la última, la semana 70, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí lo interesante es que en la última semana, a la mitad de la semana, se iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Bien. Vamos aquí, ¿para qué servían las 490 años? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar
la iniquidad, y para traer justicia perdurable, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ok? Ahora, aquí el secreto está en lo que dice ahí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 62 semanas. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Hay 7 para la reedificación y después 62 para el advenimiento del Mesías. O sea, hay 62 semanas hasta el Mesías príncipe. 7 semanas de construcción, 434 años después viene el Mesías y la última semana se divide en que a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Este bloque de tiempo suman las 70 semanas o los 490 años. Pero como vemos, hay 69 semanas dividido en 2 y la última semana es donde a mitad de la semana se hace cesar la ofrenda y se expía el pecado. En total son 70 semanas. El pueblo cristiano hoy separa la última semana de las 69 y lo tira al futuro. Y ahí tenemos un error. Esto es un bloque continuo de 490 años. No lo podemos separar. Va seguido. Va seguido. Este bloque de años van en forma seguida. Son 490 años que fueron separados o cortados de los 2300 años exclusivamente para el pueblo judío. Nada más. ¿Ok? ¿Cuántos años literales iban a pasar para que apareciera el Mesías príncipe? 483 años, que son 69 semanas de años. 69 por 7, 483. Ahora, ahí está. Ahora, estas 70 semanas fueron separadas, fueron cortadas para el pueblo judío. Son la primera parte de la profecía de los 2300 años. Y esto es lo primero que tenemos que tener claro. Si no tenemos claro esto, no podemos avanzar. Entonces yo voy a hacer una pregunta. ¿Tenemos claro esto? ¿Sí o no? Amén. Yo creo que ¿Tenemos sí. claro? Creo. No, pregunto, porque si no, tenemos que devolvernos. Amén, amén. Tenemos A claro ver. que estos 490 años son una unidad de tiempo que fue cortada de los 2300 años, que es la unidad mayor. Eso sí. Sí. Y cortada para el pueblo de Israel. Y tenemos, Y esa parte incluye todo el ministerio de Cristo y la muerte, ¿verdad? tenemos claro que en estas 70 semanas son exclusivamente para el pueblo judío. Sí. Amén. Tiene que ver con la reconstrucción de los muros y el templo, tiene que ver con el advenimiento y el ungimiento del Mesías, tiene que ver con la muerte del Mesías a la mitad de la semana, que él iba a expiar el pecado a mitad de la semana. Amén, eso sí. Pregunta, tiene que quedar claro. Nereida, ¿lo tienes claro? Está muteado. Nereida, ponga el audio. Ya. Sí. Es para el pueblo judío, entonces nosotros tenemos que ajustarnos a las reglas. Es que aquí es importante que entendamos esto, porque cuando usted escucha a un predicador hablando de las 70 semanas, todo esto que hemos explicado no lo explican. No. Se van directamente a Daniel 9:25 y se van a la última semana, pero no explican que estas 490 años es la explicación que Dios le dio orden a Gabriel que le explicara al profeta Daniel
sobre los 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. O sea, de una profecía de tiempo de 2300 años, hay 490 años cortados, exclusivos para el pueblo judío. Y otra cosa, no sé, teniendo en cuenta lo que acontece en estos 400, ¿cómo era? 480, bueno, esta medida de tiempo Los que 90 años. 490 años, el decir que esa semana, como interpreta la mayoría del mundo neoprotestante, por decirlo de alguna manera, que lo pasen al futuro, está en parte negando que Cristo hizo un sacrificio. O sea, Sí, está en parte negando todo eso. Es bastante grave en ese sentido. O fuera de sea, contexto. está horrible lo que implica pasar la semana 70 al futuro. Ujú. Ok, sí, esto es importante y por eso me detuve aquí. Si ustedes tienen alguna duda, es el momento de hacerlo, porque tenemos que tener claro lo que la Biblia me está diciendo. Yo no puedo salirme de lo que la Biblia me está diciendo. Si yo me salgo de lo que la Biblia me está diciendo ahorita, entro en problemas con Dios, ¿verdad? Porque me estoy saliendo de los principios establecidos para estudiar la Biblia. No puedo dar mi opinión. Lo que me está diciendo la Biblia es que esta estructura de 70 semanas forman parte de los 2300 años y que van 490 años para el pueblo judío y que en esos 490 años se iba a edificar la ciudad, iba a salir el ungido, se iba a ungir el santo de los santos y ese santo de los santos a la mitad de la semana iba a expiar, iba a acabar con el pecado. Va a morir en la cruz. Iba a morir en la cruz a la mitad de la Amén. semana. Entonces la clave es cuando inicia la profecía. Okay. ¿Y por qué dice a la mitad de la semana, Jorge? Cuando veamos el inicio de la profecía, vamos a entender. Año 31. Vamos a ver. Tenia, espérate, por favor. Cuando veamos el inicio de la fecha, vamos a entender las fechas de la profecía. ¿Ok? Entonces vamos aquí a analizar ahora el año, porque en la historia y en la Biblia hay 3 decretos que se dan con respecto a la edificación del muro. Hay 3 decretos. ¿Ok? Hay 3 decretos. El primer decreto está en el libro de Esdras. Vamos al libro de Esdras, el capítulo 1. Esdras, capítulo número 1. ¿Okay? Versículos del 2 al 4. Vamos a pedirle a un voluntario. Esdras capítulo 1, versículo del 2 al 4. Vamos a ver el primero de los 3 decretos. Ya. ¿Quién quiere leer este libro? Yo. Adelante, Celia. Ok. Es 1:1, ¿verdad? Esdras 1, del 2 al 4. Ok, y así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiese quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar, ayúdenle con plata y oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este es el primer decreto que se da y se da aproximadamente en el año 537, prácticamente terminando, ya había terminado el periodo de Babilonia como imperio, se estaba cumpliendo los 70 años que decía el profeta Jeremías
y en fecha exacta de Ciro da el decreto, da este primer decreto. Pero este decreto tuvo problemas. A ver, ¿quién? Porque no se cumplió en su cabalidad. En este decreto que Ciro autoriza la reubicación de los cautivos, de los cautivos judíos en la tierra, y los facultaba para reconstruir una casa en Jerusalén, ¿verdad? En este decreto, Ciro también devuelve los utensilios sagrados que Nabucodonosor había llevado a Babilonia y que su nieto Belsasar, en una forma irresponsable y blasfema, había utilizado para beber en esa noche donde murió, ¿verdad? Cuando Ciro lo derrotó, había más de 5.400 utensilios que fueron devueltos. Y aproximadamente unos 50.000 judíos regresaron en el curso de un año en este decreto y enfrentaron una firme oposición de los habitantes no judíos de la región. O sea, era una situación que frente a esta oposición, la reconstrucción del templo se prolongó. O sea, no pudieron reconstruir el templo porque los que habitaban la región se opusieron a que regresaran los judíos que habían sido cautivos. O sea, hubo mucha oposición de los vecinos, de los pueblos vecinos, y no pudieron reconstruir. El segundo decreto que se da fue en Esdras capítulo 6 y versículos del 1 al 5. Voy a pedirle a Estelita que lea Esdras capítulo 6, versículos del 1 al 5. Este decreto es el segundo y fue promulgado en el año 519 antes de Cristo por el rey Darío. No Darío el Medo, sino Darío Histaspes, ¿verdad? Que fue después de Ciro. Vamos a ver lo que dice Esdras capítulo 6, versículos del 1 al 5. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de Dios de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito, sí, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y de 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que al gasto sea pagado por el tesoro del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Okay. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro... Hasta el 6, hasta el 5. Perdón, ahí está, hasta donde leíste, perdón. En este decreto, lo que hay es una confirmación del primer decreto. Vean que ellos empezaron a buscar y se dieron cuenta que Ciro había dado un decreto y aquí encontraron el decreto de Ciro y lo vuelven a publicar. ¿Okay? Y lo vuelven a publicar. Pero resulta que este decreto o esta republicación del decreto de Ciro hecha por Darío es en el año 519 y tampoco se cumple en su cabalidad. Pero viene el tercer decreto y este decreto tiene características históricas diferentes a los otros dos decretos. Este decreto, el tercero, está publicado en Esdras capítulo 7, versículos 11 en adelante. Vamos a leer solo unos cuantos versículos. Vamos a leer el versículo 11. Voy a pedirle a Nereida que nos lea el versículo 11. 11 al 16, Nereida, 11 al 16. Esdras capítulo 7, versículos 11 al 16. Y ahorita vamos a ver algo diferente en este decreto.
¿Esdras qué? Perdón, Jorge. Esdras capítulo 7, versículos del 11 al 16. Vamos a pedirle a Nereida que nos lea Esdras 7, del 11 al 16. Nereida, ponga el micrófono. Ya lo tiene, no, lo tiene apagado. Hola. Sí, ahí te escuché. Ponga el micrófono. ¿Esdras qué? Capítulo 7, versículos del 11 al 16. Vamos al tercer decreto de Ciro. Perdón, de Artajerjes. Ahora es Artajerjes. 7:11. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro. El rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Continúo. Hasta el 16, sí. Hasta el 16. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué es lo que hace este decreto diferente? Lo que dice el versículo 25 y 26. ¿Puede leerlo, Nereida? Dice, 25. y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. 26. Un decreto político religioso. El 26, ¿qué dice? Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Lo que diferencia el decreto el tercer decreto es que en este decreto ya se establece el orden jurídico. Aquí ya se nombran gobernadores, se nombran jueces para que rijan el orden jurídico de la nación. Y este decreto de Esdras, capítulo 7 y el versículo número 8, miren lo que dice Esdras 7:8, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. El año séptimo del rey Artajerjes es el año 457 antes de Cristo. En otras palabras, es en este decreto donde ya se restablece el orden jurídico de la nación judía, el orden jurídico de la nación hebrea otra vez. Aquí en este decreto ya se nombran jueces, gobernadores, tesoreros, se nombra ya la estructura judicial de la nación judía de nuevo. Este es el decreto, el tercer decreto, el del año 457, donde ahora sí salen ellos hacia Jerusalén con dinero. Ustedes siguen leyendo después del versículo 16. Ellos compran cosas y con el dinero empiezan a reconstruir el muro y lo reconstruyen. Y una vez que reconstruyen el muro y la ciudad, se establecen ya como nación, porque ya tenían estructura por orden de Artajerjes de gobernadores y jueces. Es el decreto que le da inicio a la profecía de los 2300
tardes y mañanas. El primer decreto se cumplió a medias. Sí, salieron 50,000 judías, pero no pudieron reconstruir la ciudad porque hubo mucha oposición. Les hicieron una gran guerra los vecinos. El segundo decreto desempolvaron el primero y lo volvieron a publicar, pero tampoco se cumplió. Pero el decreto donde se cumple y ya se establece el orden jurídico de la nación judía es el decreto de Artajerjes, el tercero, del año 457. Esta es la fecha de partida, de las 70 semanas. ¿Ok? Entonces voy a compartir mi pantalla y ahora vean qué interesante. Ahora tenemos que si ponemos el año 457, le ponemos el año 457, que es el año de partida, y ustedes pueden buscar esto en diccionarios enciclopédicos, ¿verdad? En diccionarios enciclopédicos. El séptimo año de reinado del rey Artajerjes es el año 457 antes de Cristo. Y ahora, con esta fecha, se dispara la profecía. Cuando yo pongo esta fecha, el año 457, ahora sí, me dice que los 490 años terminan en el año 34 después de Cristo. Esto es bien interesante. Si ustedes suman 457 más 490, ¿verdad? Menos 457 más 490 años, le va a dar el año 33. Tenés que sumarle el año 0 para que te dé el 34, porque si lo vemos matemáticamente, había un año que fue el año 0, ¿verdad? Antes y después. Entonces nos lleva hasta el año 34. Son 490 años para el pueblo judío, que comenzaron en el año 457 y terminaron en el año 34 después de Cristo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver esto de otra forma. Hay 483 años hasta el año 27. O sea, las 69 semanas, que son 483 años, nos llevan hasta el año 27, que es cuando es ungido el Santo de los Santos. Cristo Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el año 27 después de Cristo. Cristo Jesús inicia su ministerio como el ungido de Dios a través del bautismo en el año 27. Y si ustedes agarran una calculadora y le restan a 34, 27 años, se dan cuenta que del 27 al 34 es la última semana de los 490 años. Esta última semana dice que a la mitad de la semana iba a cesar la ofrenda y el sacrificio y se iba a expiar el pecado. Cristo Jesús muere exactamente 3 años y medio después de su ungimiento, de su bautismo. Cristo muere en el año 31. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió? Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías el capítulo 53. Vamos a ver qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Isaías el capítulo número 53. Vamos a pedirle a un voluntario que nos lo lea. Isaías capítulo 53. ¿53 qué? Versículo 2 en adelante. O lea desde el 1, no importa. Isaías 53, 1. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Paremos ahí. ¿Cuándo fue que él fue herido por nuestras rebeliones y él fue molido por nuestros pecados? ¿En qué año? 31. En el año 31. ¿Cuándo? Cuando él muere en la cruz del Calvario. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, se cumple esto. Ahora vean lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, vino a poner fin al pecado. Lo que decía la profecía en las 70 semanas era para poner fin al pecado, expiar el pecado. Vean lo que dice el versículo 10. 53:10. Correcto. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿En qué momento de la historia Cristo Jesús ofreció su vida en expiación, como dice aquí? En el año 31. 34. ¿En qué momento de la vida o de la historia Cristo Jesús ofreció su vida en expiación por el pecado? En la cruz en el 31. En la cruz en el año 31. Tenemos Tenemos otro diagrama donde vemos que Cristo fue bautizado, fue ungido príncipe, el Mesías, en el año 27. A la mitad de la semana, de la última semana, o sea, en el año 31, Cristo Jesús es muerto por los pecados de todos nosotros. Es muerto por los pecados de todos nosotros. Él vino a expiar y a quitar el pecado. Lo hizo a la mitad de la última semana. Notan que esta semana es parte de las 70 y se cumplió la mitad de esta semana en el año 31, pero todavía quedaban 3 años y medio, o sea, media semana hasta el año 34. ¿Qué pasó en el año 34? Recuérdense que todo esto es para el pueblo judío. Todo esto es oportunidad y perdón para que el pueblo judío aceptara al Mesías príncipe, para que el pueblo judío aceptara la muerte de Jesús como expiación de sus pecados, para que el pueblo judío se convirtiera al Mesías. Pero dice la palabra de Dios que todavía quedaban 3 años y medio más de oportunidad. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7, versículo número 55 al 60. Un voluntario. Hechos 7. ¿7 qué? Perdón. Del 55 al 60. Leo. Por favor. Voy a ponerme luces, que está tan oscuro acá. Hechos capítulo 7, versículos del 55 al 60. Adelante. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces y tapándose sus oídos, arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué es importante este relato? Porque aquí viene la historia del primer mártir de la era cristiana. La muerte de Esteban marcó el fin de las 70 semanas, porque hasta este momento, miren lo que había sucedido. Vamos a leer ahora Hechos 8, ahí mismo, continuando, versículo del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Paremos ahí. ¿Dónde estaba la iglesia de Cristo concentrada? En Jerusalén. Todavía estaban en Jerusalén, todavía había oportunidad para el pueblo judío. Pero cuando la muerte del primer mártir en el año 34, miren lo que sucedió. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes y predicando la palabra. Esto produjo que ahora el evangelio saliera de Jerusalén. Y a partir del año 34, el evangelio se extiende al mundo entero. Ahora salen a predicar de Cristo a todas las naciones. Y ahora miren lo que dice el libro de San Mateo. Vayan conmigo a San Mateo. Mateo, el capítulo número 21. Mateo, capítulo número 21. Mateo, capítulo 21. Ven qué interesante lo que dice Mateo 21. Versículo 43. Esta era una profecía contra el pueblo judío. Mateo 21, 43. ¿Qué dice? Leo. Por favor. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Ese reino se les quitó en el año 34, cuando ellos decidieron matar al primer mártir. Y de ahí se hizo una división. Cerraron sus corazones al Mesías y empezaron a perseguir a la iglesia del Mesías. Y hasta ahí llegaron los 490 años de perdón y de oportunidad para la nación judía. Ahora, voy a leerles un versículo que está en Mateo capítulo 18. Vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a leer el versículo 15 al 22. Voy a pedirle a Cinia, ya que está leyendo tan bonito, Mateo capítulo 18, que nos lea los versículos del 15 al 22. 15 al 22. Bien. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Que pare ahí. Noten que si el hermano peca, hay que reprenderlo. Primero en privado, después con testigos y después delante de la iglesia. Pero si el hermano no se arrepiente, ¿qué dice ahí? Tenle por gentil y publicano. O sea, ya no es más tu hermano. Versículo 18. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, y yo en medio de ellos. Paremos ahí. Pedro estaba escuchando a Jesús, el que está hablando es Jesús. Entonces a Pedro lo que le llamó la atención era lo de perdonar al hermano. Que si el hermano no reacciona, hay que tratarlo como un publicano, o sea, deja de ser pueblo de Dios. Y miren lo que le dice Pedro a Jesús, versículo 21 y 22. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo,
No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 7 por 7, 490. Ahí están los 490 años que Dios le dio de oportunidad y perdón a la nación judía. Eso es muy Qué interesante. impresionante. En la Biblia no hay casualidades. Dios Amén. estableció 490 años de perdón, de oportunidad para la nación judía que se cumplieron con la muerte de Esteban. ¿Hasta cuándo, dice Pedro, perdonaré a mi hermano? A mi hermano que lo hemos exhortado a través de profetas, a través de profecías, a través de siervos. Vino Juan el Bautista y lo mataron. Mandó al Hijo, mandó a Cristo Jesús y lo mataron. Persiguieron a la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta 70 veces 7. 490 años. Terminó la oportunidad. De las 2.300 tardes y mañanas, había 490 años para el pueblo de Judá, para los judíos. Y a partir de ese momento, la iglesia judía se dedicó de una forma encarnizada y violenta a perseguir, encarcelar y matar a los seguidores de Jesús. Y a partir de este momento, ahora miren lo que dice Gálatas 3:27. En el libro de Gálatas, capítulo 3 y el versículo 27. Y a partir de este momento se cumple Gálatas 3:27. Dice así, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay varón, perdón, no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora en Cristo Jesús, las promesas que eran del Israel literal se van a cumplir en nosotros, que somos el Israel espiritual, los que aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador personal y estamos revestidos de su manto de justicia divina. Ahora en Cristo Jesús somos el Israel espiritual de Dios y las promesas se van a cumplir en nosotros, los que somos, los que antes no éramos, pero que ahora somos el pueblo de Dios. Bien, hermanos, Amén. yo quería compartir con ustedes sobre la última semana y para que viéramos qué clara es la palabra y qué bonito está eso de Mateo 18, ¿verdad? Que a veces lo oímos, pero no lo relacionamos con la profecía, cómo Dios le dio 70 semanas de años, 490 años de oportunidad y perdón al pueblo judío, pero ahora la salvación es para cualquier mortal, sin importar su raza, sin importar su condición, sin importar su sexo, sin importar el color de su piel, para que seamos israelitas espirituales por la sangre de Cristo Jesús. Inclusive los israelitas. Inclusive Sí, ajá. los judíos. Ajá, es que lo que hizo eso fue ampliar, o sea, el pueblo cambió de ser un pueblo literal a ser un pueblo espiritual. Eso es importante reconocerlo porque los dispensacionalistas, que es de donde viene esta doctrina de los 70 semanas, que es la mayoría de las denominaciones protestantes o que se hacen llamar protestantes, los dispensacionalistas creen que pueblo e iglesia son diferentes. No, pero la iglesia es la continuación del pueblo de Dios. ¿Ve? Eso es diferente a lo que creen los dispensacionalistas. Por eso es que ellos hacen todo ese berenjenal de tirar la semana 70 y Por el eso, rapto y todo eso. lo que queríamos hoy era explicar la semana 70, la última de las 70 semanas, y que entendamos que esas 70 semanas eran para la nación judía. ¿Hasta cuándo he de perdonar? 70 veces 7, 490 años. Y después, ¿qué pasa? Se abre el evangelio
para el mundo Para entero. todo el mundo. Ahora Amén. usted y yo somos herederos según la promesa. Usted y yo somos israelitas espirituales. Ahora, ¿qué pasa con un israelita, un judío? Un judío conservador que no cree en Cristo. ¿Tiene oportunidad? Por supuesto. Sí. Tiene oportunidad. Pero ¿a través de qué? A través de la aceptación de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Bien, yo doy por concluido mi estudio en esta mañana. Espero que haya sido de gran bendición. Para mí sí, mucha bendición. Y haya sido de gran Y bendición. entendí esta parte, o sea, ya lo había entendido, pero todavía como que lo engloba más, lo afirma más esta relación de Mateo, ¿verdad? Con la oportunidad que tuvo el pueblo de Israel. Por eso dice la Biblia que a los suyos Lo dejó atrás. vino y los suyos no les recibieron. Jorge, Ellos gritaron, echa sobre nosotros su sangre, ¿verdad? Crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros. Eso se ha cumplido literalmente. En el año 70, Tito sitió la ciudad de Jerusalén y la destruyó. Y dice la historia que crucificaron a los judíos que lograron capturar y los crucificaron a lo largo del camino. Murieron miles y miles de judíos que la sangre cayó sobre ellos, y así ha pasado vez tras vez a través de la historia. ¿Por qué? Y la gente dice, no, es que el pueblo de Israel es el pueblo de la promesa. Sí, somos el pueblo de la promesa, porque ahora nosotros somos el Israel de Dios, somos herederos según la promesa por la sangre de Cristo Jesús. Las promesas se van a cumplir en nosotros. No, pero es que el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Sí, fue el pueblo de Dios, pero fue desechado por Dios en el año 34. ¿Hasta cuándo he de perdonarlo? 70 veces 7. ¿Hay oportunidad para el pueblo de Israel en literal? Sí, hay oportunidad si aceptan el sacrificio expiatorio de ese cordero que vino a morir por ellos también. Si no lo aceptan, no pueden formar parte, porque la única forma es a través de la sangre del cordero que cargó en la cruz del Calvario los pecados de todo el mundo. Bien, hermanos, yo sé que es apasionante este tema y queda para la meditación, y que ojalá nos sirva en este día del Señor, que podamos meditar en esto. Y si escuchamos alguna vez algún hermanito que está confundido con las 70 semanas, podamos compartir este conocimiento. Dígame, José Rafael. Yo no sé si, bueno, yo quisiera tal vez sugerirle que en algún momento se prepare así como un estudio sobre las mentiras del dispensacionalismo, porque todo esto nace de ahí. De hecho, el dispensacionalismo tiene muchas falsas doctrinas que son hijas, que son el rapto secreto, esta de las 70 semanas, el futurismo, todo eso viene unido a este sistema que solo quiero leerles una definición para que se tenga una idea. El dispensacionalismo es un sistema teológico evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios en la administración de sus planes en la historia humana. Esto lo que quiere decir es que ellos creen en dispensaciones, parten la historia en dispensaciones. Por ejemplo, ellos hablan de la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, que por un lado en la dispensación, y oiga qué error más garrafal, en la dispensación de la ley la gente se salvaba por guardar la ley. En la dispensación de la gracia la gente se salvaba por la gracia. Es una doctrina, bueno, yo diría satánica, porque esta doctrina pone la salvación de otros medios en distintas épocas de la historia. Es fatal, algo fatal. Y para continuar, dice, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino que son dos pueblos con profecías y destinos diferentes. O sea, usted se va a salvar de una forma y el judío se va a salvar de otra.
Se reconoce como el fundador, o al menos el más exitoso impulsor del sistema, al inglés John Nelson Darby. Pero antes de John Nelson Darby, el que vino fue el jesuita Lacunza, ¿verdad? Ah, Este, un Jesús. de ahí viene todo eso. Nos metemos ya en otras particularidades que podemos dejarlo para otro estudio. Esto Sí, es, muy interesante. esto es apasionante. Si Sí. alguna persona que nos está escuchando tiene dudas sobre esto, nos puede escribir, ¿verdad? Tenemos ahí el correo. Lo vas a subir al Face. Y vamos a subirlo a Face y a YouTube, Ok. ¿verdad? Para que lo puedan... Porque los judíos mesiánicos todavía siguen pensando que los judíos son el pueblo de Dios. Todos siguen pensando, no los mesiánicos, todos los protestantes piensan que el pueblo de judío, el pueblo de Israel, es el pueblo escogido de Dios. Sí, fue el pueblo escogido de Dios hasta el año 34. Es que esto es muy claro, ¿verdad? Después del año 34 cambió, ¿verdad? Cambió todo. Pero bueno, es parte de entender. Es parte de entender. Ojalá que este estudio, hay mucha más tela que cortar, pero tenemos que dejarlo aquí porque ya llevamos bastante tiempo. Vamos a terminar con una palabra de oración y ojalá de que podamos compartir este estudio con personas que están tal vez confundidas. Hay muchas personas sinceras, honestas de corazón, que aman a Jesús con todo su corazón y están confundidos por la semana 70 de los 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Así que sí, Estelita, tienes el Muteado. apagado. Tienes el micrófono apagado. Nereida se tuvo que silenciar, que retirar, entonces me dijo que te dijera porque no sabía cómo ponerlo ahí en el chat. Ok, yo lo publico y ahora les paso el chat. Ok. Muy bien. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración en esta mañana? Bueno, en esta tarde ya. Vamos a orar. Amante Padre, Rey y Salvador, Creador de los cielos y de la tierra, soberano del universo entero. En esta hora, Señor, queremos agradecerle a usted por todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio expiatorio que usted hizo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de su sangre ahora somos herederos de Abraham, según la promesa. Gracias, Señor, porque ahora en su sangre ya no hay varón, mujer, judío ni esclavo, no hay distinción de personas, porque en su sangre no hay acepción de personas. Gracias, Señor, por todo lo que usted representa en nuestra vida. Gracias, Padre, por su presencia con nosotros en este estudio. Señor, que al terminar el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Gracias, Padre. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Un gusto haberlos visto. Que el Señor les Gracias. Gracias. Igualmente, Feliz feliz sábado. sábado. Hermoso Sí. estudio. Gracias. Chao, gracias, Jorge. Feliz sábado.